Bienvenido, doctor Pablo Vareiro Portillo, y tiene 10 minutos para exponer sobre los ejes temáticos. Gracias, doctor. Buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura, respetados miembros del Tribunal de Honor, público presente. De acuerdo a los ítems que nos fuera indicado por el Consejo de la Magistratura, paso seguidamente a exponer. El rol del Poder Judicial. Conforme a nuestra Constitución Nacional, el Poder Judicial integra como uno de los 3 poderes políticos del Estado y preceptúa que la Corte Suprema de Justicia es el órgano jerárquico superior en sede jurisdiccional, salvo las cuestiones electorales que se encuentra reservada al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia siempre actúa como contralor de las cuestiones constitucionales, en todos los casos, sin excepción, incluyendo a las cuestiones electorales, facultad ejercida por la Corte Suprema de Justicia, por cuyo motivo podría sostenerse que se le otorga politicidad conforme lo señala Vidal Campos. De ahí que la Corte Suprema de Justicia, en su rol de contralor de constitucionalidad, ejerce su poder político. Esto implica que la Corte Suprema de Justicia resulta ser titular de una fracción funcional de poder, de que corresponde controlar la legalidad desde la óptica de la Constitución Nacional de actos, incluyendo los actos administrativos de los otros poderes políticos del Estado, que serviría como dialéctica entre sociedad y Estado, desarrollándose sobre 2 ejes esenciales. Primero, afirmación y protección de la dignidad humana mediante la regulación de los derechos y garantías individuales. Segundo, institucionalización de la división de poderes y sus funciones. El poder debe ser limitado y controlado. En consecuencia, el rol del Poder Judicial consiste en resolver controversias de carácter jurídico, se ocupa de vigilar y mantener la supremacía constitucional e interpretar y aplicar la ley. La Constitución es lo que los jueces dicen que es. La constitucionalidad o no de los actos de los otros poderes del Estado corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que resulta ser una tarea fuertemente política. Por ello es delicada y conflictiva al presentar diversos peligros para la Corte Suprema de Justicia, porque, 1, genera tensión entre la razón de Estado y las pretendidas razones jurídicas, el también llamado decisionismo político. Segundo, actúa en difuso y complejo límite entre su función de contralor de actos legislativos o legislador negativo. Tercero, cumple función constituyente y legislativa complementaria que debe inexorablemente asumir la Corte, dada la impresión, ambigüedad y vacío que presentan los textos constitucionales. Para acotar respecto al rol del Poder Judicial, considero importante traer a colación las expresiones de Alexander Bickel, quien señala que en sus orígenes históricos, como organismo que ejerce la facultad de control de la decisión de las instituciones legislativas, se relacionan al carácter representativo mayoritario de estas y a los peligros que las minorías observaban si no se elaboraba un sistema de frenos y contrapesos, como limitaciones al carácter democrático, circunstancia que plantea que la dificultad radical es que el control judicial es en nuestro sistema una fuerza contramayoritaria.
Cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una ley o una acción, por su parte Molinelli sostiene que se entiende bien el tema de la independencia judicial en el marco de un sistema democrático. Muchos confunden independencia con aislamiento total, además de las dificultades para establecer un criterio que define la independencia o dependencia de un juez. ¿Qué significaría el concepto de independencia de un juez o de un tribunal? Se refiere, tal como ha sido y es usado generalmente, a que el juez o tribunal decide los casos por sus méritos según su leal saber y entender, es decir, sin que sea determinante el deseo de congraciarse con alguna autoridad, con alguna de las partes o bien con la opinión pública. Percepción de la Administración de Justicia. Existen estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales cuyos informes revelan que la ciudadanía tiene una percepción muy negativa de la Administración de Justicia de los últimos años, lo que se traduce en una disminución significativa como Estado de Derecho en nuestro país, a causa de una alarmante corrupción generalizada y la severa desconfianza en la Administración de Justicia. La Constitución Nacional establece que el gobierno será ejercido por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en un sistema de separación, coordinación y de recíproco control. Consagra la independencia del Poder Judicial y lo protege de toda injerencia de otros poderes. No obstante, en la práctica existen factores poderosos que obstaculizan la independencia del Poder Judicial, por citar algunos. El propio sistema de designación de jueces que permite la participación directa de los otros poderes en la conformación personal del Poder Judicial. La politización extrema de la designación del jurado de enjuiciamiento de magistrados según los últimos acontecimientos que tomó Estado público. La politización del Consejo de la Magistratura, según se puede apreciar en época de elecciones en el gremio de abogados, que se toma posturas partidarias. No existe la plena autarquía presupuestaria consagrada en la Constitución Nacional, que es un mecanismo indispensable para la independencia del Poder Judicial. Estos factores negativos se encuentran empotrados en el sistema, por lo que escapa a la competencia del Poder Judicial, lo que implica que la responsabilidad es compartida en el deterioro del Estado social de derecho. Sin embargo, ello no puede ni debería constituirse en excusa para justificar una justicia ineficiente, deshonesta, corrupta, porque la irresponsabilidad, la cobardía, la ineptitud no tienen excusas. El juez no debe dejarse llevar por influencia de ninguna laya, debiendo asumir su responsabilidad con sabiduría, honestidad, imparcialidad, transparencia y equidad. Debe preocuparse que sus fallos se adecuen a los hechos y a los derechos inexorablemente y con ello buscar el fortalecimiento del servicio de la Administración de Justicia. Independencia del Poder Judicial, autarquía. Según los principios básicos relativos a la independencia judicial de las Naciones Unidas, la independencia judicial implica, entre otras cosas, que los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo. La independencia judicial se debe ser entendida como la precondición para la imparcialidad. Se menciona que la dependencia o independencia de los jueces no se ve afectado solamente por la intromisión de la política o de la presión de medios de comunicación. Podemos redondear, doctor, para ir terminando, por favor.
Sí, en cuanto a la autarquía, se puede decir que la Constitución establece en su artículo 249, si bien es cierto lo establece, pero en la práctica generalmente faltan los fondos para el desembolso y entonces esa autarquía queda en letra muerta, doctor. Muchas gracias, doctor Pablo Vareiro Portillo. Tiene la palabra el Tribunal de Honor. Profesor Sosa Centurión. Muy buenos días, doctor. Buen día, doctor. Usted como miembro de la Corte Suprema de Justicia tendrá que sentar postura en las cuestiones sobre evasión tributaria cuando esté por medio de la aplicación de la prejudicialidad administrativa. ¿Cuál es su criterio jurídico al respecto? El hombre de derecho está sometido al principio de legalidad y en su consecuencia la prejudicialidad sería una cuestión que tendría que respetarse y esperar a que terminase el procedimiento administrativo en la sede correspondiente, de modo que pueda servir esta inclusive de fundamento para que se pueda hacer una buena y mejor investigación de la cuestión de que se trate. Obviamente que todo esto tendría que ser analizado en un caso concreto, pero de modo genérico eso tendría que ser. El Código Procesal Penal, por ejemplo, establece claramente como una excepción la prejudicialidad. Entonces eso ya queda a criterio del magistrado de la causa establecer su pertenencia o no de acuerdo a la circunstancia, autor. Doctor, la integridad y la honorabilidad responde a virtudes probadas. Como miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es el perfil que usted define? Yo creo que en ese punto el ministro tiene que ser de buenas costumbres, tiene que guardar una compostura acorde a la modalidad y a la moral de la sociedad. Es la que en definitiva establece cuál sería el parámetro de una conducta. Obviamente que la moral y la ética que se diferencia, la moral está internamente en el individuo y la ética sería la conducta externa. En lo posible, la ética es la conducta manifestada de la moral, doctor. Entonces, no, doctor, discúlpeme. La conducta es la moral, la expresión externa de la ética. La ética reviene dentro de la concepción dogmática y científica que tenga la persona. Discúlpeme, puede continuar. Entonces, lo ideal sería, entonces, doctor, es la coincidencia entre la moral y la ética, que generalmente el ser humano, por ciertas circunstancias de la vida, escinde esos dos valores. Y en lo posible, para probar debidamente la conducta, tendría que el ministro de Corte actuar conforme a lo que piensa, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Doctor, cuando usted vaya a la Corte, no se va a encontrar con foros y reuniones para discutir cosas teóricas. Los problemas de la Corte son reales. Yo quiero que me hable algo y de la Corte, no me hable de la morosidad de los jueces. La mora en la Corte, ¿qué se puede hacer? Ese punto nomás. En un Estado democrático y republicano, los actos de los funcionarios tendrían que ser pública y publicitada, autor. Yo creo que la morosidad, uno de los factores en donde se podría
luchar contra este mal endémico del Poder Judicial es que se implemente los fallos públicos y de viva voz, en donde cada integrante de la Corte Suprema de Justicia pueda demostrar su conocimiento, su entereza, y que el público, la ciudadanía, conozca cuál es la postura de su... En la presunción de que los jueces nombrados ya son éticos y morales y van a actuar bien. Yo le pregunto si existe alguna medida. Hay, por ejemplo, en Chile, en el Tribunal Constitucional, si fallan en el plazo, pueden ser echados. Y son echados en Chile. Esta no creo que sea la medida, ¿verdad? Pero algo hay que hacer. Obviamente, doctor, pero en ese tema, si bien es un punto muy importante e interesante para intentar luchar contra la morosidad, sin embargo, esa situación, en definitiva, son números en el Congreso para que se pueda hacer un juicio político. Entonces, la factibilidad o no, estaríamos pasando o traspasando otra vez al Congreso, doctor. Don presidente, yo quisiera que usted se dé cuenta, por ejemplo, que la mora no está totalmente en la burocracia, como puede ser la mora en una secretaría. Está el famoso estado de cajón. Totalmente. ¿Verdad? En que un magistrado mete el expediente en su cajón y lo cierra, o se lo lleva a su casa. Ese tipo de cosas hace que ni siquiera se sepa dónde está un expediente. Nadie sabe por qué está en mora ese expediente. Y eso es por falta de una organización en la Secretaría que sea transparente y que se sepa, está hace 2 años en el cajón del ministro tal, ¿verdad? Pero ahora no se sabe. Y sería interesante en ese contexto entonces que la Corte Suprema de Justicia, por la ley que le reglamenta, haga unas normativas sobre el particular y se disponga entonces una sanción para que pueda tomarse medidas en ese sentido, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Angélica Calvo. Doctor, Sí. usted, siendo abogado de pasillo, sabe la corrupción que existe al deducir una acción de inconstitucionalidad. Si usted estuviera en la Corte, ¿cómo haría para que eso no ocurriera? La corrupción, doctora, siempre existió y existirá. Obviamente que en la medida que no exista impunidad, entonces estaría bajando, pero una lucha total que pudiera acabar por completo sería una misión casi imposible. La Corte Suprema de Justicia tiene órganos y medios para la fiscalización y supervisión. Tengo entendido que la superintendencia maneja en cierta forma esa situación y cuando hay quejas, entonces se estudia caso por caso, doctora. Pero demoran mucho. O sea, la admisibilidad o no, ahí está la corrupción, para que se admita o no una acción de inconstitucionalidad. La corrupción está ahí. Y sería nuevamente con la reglamentación. Nosotros como pasillero litigante sufrimos eso, doctora. Efectivamente, y no hay un remedio legal
y cajonean, como dice el doctor Sapena Brugada. Y estamos expuestos a eso. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tendría que establecer un reglamento y el funcionario que está cayendo en esa falta administrativa tenía que ser sancionado ejemplarmente. Gracias. Gracias, doctora. ¿Algún otro miembro del tribunal? Tenemos pregunta de auditorio, doctor Vareiro. ¿Considera la participación de los gremios de abogados como una amenaza a la independencia judicial? No, doctor, solamente que faltarían, a mi criterio, algunas correcciones. Correcciones que de repente algunos colegas partidizan, y ese es el punto en cuestión en donde tendríamos que estar mejorando. Buscar una solución y tratar de darle una salida institucional, doctor. Muchas gracias. ¿A qué refiere cuando llama extrema la actuación del jurado de enjuiciamiento magistrado? Y el año pasado hubo acontecimiento que tomó Estado Público de la manera como se politiza la situación, que inclusive llegó a perderse la investidura de un congresista, doctor. Entonces, esta es un caso específico en donde apaña notablemente la institucionalidad del jurado de enjuiciamiento. Muchas gracias, doctor. ¿Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura? Doctor, damos por terminada su exposición. Muchas gracias por su tiempo.